juntamente y ustedes. Padre, una vez más aquí nos encontramos con toda reverencia para abrir el libro sagrado, tu santa palabra que tú nos has dado. Esta lámpara que es lumbrera en nuestro camino. Esta palabra que es vida y vida en abundancia. Esta palabra, Señor, que desde el día que por pura gracia nos la revelaste, ha sido, Padre, nuestra comida, nuestra bebida. Oh Dios, cuán grande es tu palabra, oh Dios. Cuán extraordinarios son los dichos de tu boca, oh Dios, y aquí estamos. Y como hemos de ver hoy, hay palabras que son muy dulces y hay palabras que verdaderamente son amargas y queman nuestro corazón, pero también son necesarias como aquellas que son dulces, porque es tu palabra. Te pido, Señor, tu ayuda en estos momentos para mí, Padre amado, como tu siervo, Señor, que voy a exponer este mensaje. Ayúdame, Señor, porque sin ti nada puedo hacer, y ayuda a tu iglesia a ser hacedores todos de la palabra. En el nombre de Jesús, amén. Nos encontramos pues estudiando el libro de Apocalipsis y en breve nos vamos a dirigir al capítulo 9, pero primero quiero ir a Eclesiastés capítulo 3 y luego ustedes van a ver por qué comenzamos por ahí. Quiero ir al capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Y luego tenga su Biblia a mano, iremos al final del capítulo 9 y entraremos un poco en el capítulo 10. Dice aquí, la palabra dice que todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del sol, debajo del cielo, tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. Tiempo, tiempo, tiempo. Lo conté 27 veces, dice ahí. 27 veces en esa escritura habla de algo que se comienza. ¿Notan? Tiempo de comenzar algo y tiempo de terminar algo. Cuando yo leí ese pasaje esta semana, lo tuve que relacionar a lo que habla la Biblia con relación a Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia que es uno de los títulos de él? El Alfa y la Omega, el principio y el final, el que comienza algo y lo termina. Esa fue la palabra que estuvo durante la semana trabajando en mi corazón y en mi vida. Tiempo, tiempo, tiempo. Bueno, en el libro de Apocalipsis, ahora vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 9. En el libro de Apocalipsis, bueno, llega el tiempo del fin. Aquí llega ya el tiempo del fin. Y cuando uno abre la Biblia, ¿verdad? Cuando uno abre la Biblia, uno se encuentra con el Alfa o con aquel que comienza todas las cosas. Llegó el momento que fue el tiempo de crear. ¿Sí? Tiempo de crear. Y la Biblia comienza con estas palabras. En el principio, ¿qué cosa? Creó Dios los cielos y la tierra. Otra manera de decirlo, en Cristo Jesús, quien es el Alfa, creó Dios los cielos y la tierra.
porque en Él, por Él y para Él, como dice, fueron creadas todas las cosas. Entonces Él es el alfa. Llegó el tiempo de crear el tiempo, pero llegó el momento, después de tantos siglos de oportunidades a los seres humanos, llegó el momento de cerrar el último capítulo. Aquel que comenzó la creación del universo, aquel que comenzó la creación del hombre, ahora llega el momento cuando Dios tiene que ponerle fin. Y la razón por la cual nosotros vemos los juicios del Apocalipsis, ¿sabe por qué? Porque Él es el Omega. Se pasa de alto de que Cristo no solamente es el alfa, el que comienza todas las cosas. La razón por la cual tenemos el libro sellado herméticamente con 7 sellos. Tenemos las 7 trompetas anunciando los juicios de Dios. Tenemos las 7 copas de la ira de Dios. Tenemos los ayes y tenemos todo ese escenario catastrófico que nosotros leemos en el libro de Apocalipsis. Es precisamente porque aquel que es el alfa llevará al fin, porque Él es Omega y Cristo está detrás de todo lo que dice acá. Vamos ahora aquí al capítulo 9. Nos quedamos en el capítulo 9. Yo quisiera mencionarles solamente lo último. En el capítulo 9 la pregunta es: ¿por qué es que los hombres no se acercan a Dios? ¿Por qué es que los hombres no aman a Dios? Dios ha dado amplia evidencia. La Biblia dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Si el hombre que no tiene conocimiento de la Biblia, digamos un indígena, una persona que está completamente desconectada con la sociedad, no conoce absolutamente esta civilización, como he encontrado, por ejemplo, yo veía en Geographic Today que encontraron unos pequeños hombres, pygmies, ¿verdad? Pequeñitos hombres de estatura. Y pudieron, de un helicóptero, ellos sospechaban de que había una tribu en ese lugar, y están completamente desconectados. Finalmente, logran de alguna manera conectarse con esa civilización. ¿Qué encuentran? Encuentran idolatría. O sea, no tienen Biblia, no tienen luz eléctrica, no han escuchado el Evangelio. Pero cuando van a la cueva encuentran algunos artefactos, algunas estatuas, algunos amuletos. Porque Dios ha puesto en el corazón del hombre la eternidad. Dios ha puesto en el corazón del hombre que le busque. El corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y el hombre, aunque no adora al verdadero Dios, su corazón está inclinado a adorar algo. ¿Recuerdan el apóstol Pablo? Aquellos filósofos en el Areópago, cuando él fue y visitó a la ciudad de Atenas, y dice ellos: bueno, nosotros tenemos una lista de tantos dioses, pero pues si se falta uno, vamos por un letrero al Dios no conocido, y lo engancharon. No queremos ofender, porque si ese Dios existe y nosotros lo excluimos a él, vamos por un letrero que diga Dios no conocido. Y pusieron a Dios no conocido, y Pablo aprovechó y por ese medio le predicó el Evangelio. Entonces llegamos al fin de la era. Llegamos a esos 7 años que es llamado en la Biblia el día de la ira de Jehová, la apretura de Jacob, el día de sus juicios. Diferentes maneras se menciona. Y en el capítulo 9, versículo 21, dice aquí, versículo 20, ya han sonado todas las trompetas. Y dice el versículo 20: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así, mira esto, hermano, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. En otras palabras, Dios derrama su ira para que el hombre se arrepienta. Si usted estudia las plagas de Egipto y la compara con las plagas que aquí han mencionado, usted va a ver que hay un paralelo. ¿Cuál es el fin? Cada vez Dios mandaba una plaga y Dios quería que el corazón de Faraón, ¿qué quería Dios con Faraón? Que se arrepintiese
y que dejase ir a su pueblo. Ese era el fin. Dice la palabra que Faraón no se arrepintió. Primeramente dice que él endureció su corazón. Alguna gente dice, oh no, pero mira, fue que Dios endureció el corazón. No, pero lea la Biblia completa. Usted va a encontrar que él endurecía su corazón y luego Dios finalmente terminó la obra y endureció su corazón. Y él fue anegado en las aguas con sus 600 carros. Ahora, dice aquí que no se arrepienten. ¿Por qué es que los hombres no se arrepienten? Los hombres no se arrepienten de sus pecados. ¿Qué es lo que pasa que no se arrepienten? Aquí dice de las obras de sus manos. Miren, número 1, la idolatría. Pecado número 1 de los seres humanos y por la cual la ira de Dios se desencadenó al final de los tiempos. Esto no tiene que ver con la iglesia. No podemos, sería completamente inconcebible pensar que todos estos juicios tiene que ver con la iglesia, porque ya nuestros pecados, nuestra maldad fue juzgada por Cristo en el Gólgota. Consumado es, terminado está. La obra que me entregaste yo la he terminado. ¿Cuál fue la obra? Redimir un pueblo para gloria de tu nombre. Santo del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Los dos pueblos, uno solo. Dios ha redimido ese pueblo y ha dado la provisión para salvación de su pueblo. Consumado es. Pero ahora llegó el momento, el capítulo último, cuando ya Dios tiene que implementar que Él solamente, Cristo no solamente es el alfa, sino que es el omega, es el fin. Y aquí viene el fin. Dice que la idolatría, note lo que dice aquí, ni dejaron de adorar a los demonios. Note usted, hermano, los demonios. Ser idólatra, ¿qué dice aquí? ¿Qué es ser idólatra? ¿Es adorar qué? Adorar al demonio. Yo tengo que hacer un paréntesis y hay que aprovechar la oportunidad porque a veces hay creyentes que son creyentes y todavía ellos retienen cositas en la casa. Usted no debe tener absolutamente ningún tipo de idolatría, ningún tipo de cosas, ningún tipo de... aún, y me van a perdonar porque los dominicanos practican eso, el ombliguito del niñito, ay Dios, cosas tan horribles, el ombligo, el primer dientecito, yo no sé si otras culturas aquí hacen eso. Yo le digo eso, ¿verdad? Yo no sé para qué, se convierte en tipo de amuleto, hermano, tú tienes tu bebé, tú tienes tu hijo, ya él tiene dientes, ya el ombligo lo perdió, ¿para qué tantas cosas? Esas son cosas del paganismo, ¿no? ¿Qué le parece? Yo no sé si yo practiqué eso un tiempo, pero llegó un momento de botar todo eso, ¿verdad? Es la ignorancia que a veces nos dejamos llevar por la corriente, ¿verdad? Si usted es creyente, usted no puede tener ningún tipo de idolatría, ningún tipo de estatua en su casa. Yo digo eso porque yo he ido a hogares donde creyentes, yo me quedo con la boca abierta ¿y qué hace muñeco ahí? Yo me quedo sorprendido, sinceramente, hermano. Me quedo sorprendido que un creyente pueda tener todavía cosas que aquí dice que son demonios, hermano. ¿No lo dice o no lo dice? Dice aquí que adoraron los demonios. Y mire, dice, la idolatría, dice, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, mire esto, hermano, ni oír, ni andar. Usted lo ha leído en el Salmo 115, ¿verdad? Que tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen manos y no palpan. Entonces, ¿para qué? Completamente inútil. Mire esto, versículo 21 dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, porque estará rampante la matanza en ese tiempo, ni de sus hechicerías. Hechicería va a prevalecer en esto último. La palabra hechicería tiene la etimología de drogas también. Si usted busca esa palabra en el original, ¿verdad? Tiene la palabra, tiene que ver con asuntos de farmacia, de drogas. Es decir, que va a estar rampante la drogadicción. Estará rampante y la drogadicción llevará que a los hurtos y los hurtos al saqueo, a la muerte. Eso son lo que va a acontecer. Y dice, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Esos son los 5 pecados menciona ahí. Y esos 5 pecados son rampantes a través de todo el tiempo. Ahora, viene el capítulo 10 aquí.
preste atención aquí. Y dice que Juan, recuerda que Juan está en la isla de Patmos, está escribiendo, escribe lo que ve, escríbelo en un libro, y él está en la isla de Patmos. Yo digo que Juan, con toda seguridad, físicamente, él tenía todavía los pies. Usted sabe cómo es, cuando Dios le ha dado visión a una persona que puede estar despierta y puede ver cosas que Dios le muestra, ¿verdad? Algunos hermanos han tenido esa experiencia. Dios le ha mostrado cosas, verdaderamente el Señor le ha mostrado cosas y usted no está durmiendo. Eso es un sueño. Usted está completamente despierto. Y Juan fue en el espíritu, fue llevado de la isla de Patmos y fue al tercer cielo. Cuando Dios le dijo en el capítulo 4, sube acá y yo te mostraré las cosas que serán después de esta. Ahora, él continúa aquí la visión apocalíptica y le dice, vi descender del cielo a otro ángel. Es importante la palabra otro, porque al leer la descripción de este ángel, yo he leído en lo que he estudiado que algunos creen que es Jesucristo. Primeramente, en el libro de Apocalipsis no llama a Jesucristo un ángel. No lo llama un ángel. Segundo, Jesucristo es el quien está emitiendo todo esto, el que abre los sellos, el que todo lo que está aconteciendo, recuerden, Él es la omega, Él está llevando todo a un clímax, al final. Está llevando todo al final, ¿verdad? Uno se pregunta cuántas veces nosotros vemos cosas horrendas en el mundo. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo, Dios? Yo sé que cuántas veces, yo he dicho, uno ve las injusticias en el mundo. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, año 1914, 8,5 millones de personas murieron en la Primera Guerra Mundial. Escuché lo que estoy diciendo. 8,5 millones en la Primera Guerra Mundial. Y yo quiero saber cuán horrendo es el corazón del hombre, que Dios tiene que llevar todo al clima, la historia no puede seguir, el rumbo no puede seguir, tiene que llegar un momento del fin. Y aquí nosotros encontramos. Es decir que cuando yo leo las noticias y yo leo de climate change, que el mundo se está derritiendo y que yo estoy completamente calmado, porque la Biblia no dice que el mundo se va a terminar por un climate change. La Biblia dice que Cristo traerá el mundo al fin. Y yo soy creyente, yo creo lo que Dios dice en su palabra. Yo no puedo creer lo que dicen los científicos, lo que dice el presidente. Yo creo lo que dice la palabra, que el fin va a llegar y va a ser por medio de todos estos juicios apocalípticos que menciona el libro de Revelación. No tengo temor, que va a una segunda guerra mundial y que todo y que la tercera guerra mundial y que todo, bueno, sí, va a haber grande matanza. Ustedes saben que en uno de los juicios una tercera parte de la humanidad murió, ¿ustedes recuerdan? Cuando leímos nosotros ellos. Ahora, aquí viene ahora esta parte de este ángel. Otro ángel, se dice otro ángel, porque anteriormente había mencionado a otro ángel. Entonces, si es otro, ¿qué significa? Bueno, si digo otro ángel, es que había otro anteriormente. Por lo tanto, aunque usted va a leer cosas muy extraordinarias de este ángel, que ciertamente es un ángel poderoso y grande, miren lo que dice de él. Dice que este ángel era fuerte. Segundo, envuelto en una nube. Tercero, con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol. O sea, ¿alguien lee todo esto? Tiene que ser Jesucristo, pero dice que era otro ángel. Entonces el contexto de la Biblia, al leer lo que sigue anterior, no de la interpretación, se dice otro ángel. Si yo digo, aquí viene un niño, yo digo otro niño. Bueno, otro niño porque primera vez había un primero. Esa es la secuencia. Pero bien, dice aquí, y dice, y sus pies como columna de fuego. ¿Qué tenía este ángel en la mano? Bueno, él tenía en la mano un librito. Recuerda, primeramente ya el libro sellado con 7 sellos ya ha sido abierto, todo está abierto. Ahora viene este ángel poderoso, grande, glorioso,
y dice que tenía un librito. Este no estaba sellado, este no estaba cerrado. Si dice, ¿cómo que estaba? Abierto. ¿Y qué dice? Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. En otras palabras, que lo que está escrito en ese libro tiene que ver con el mar y con la tierra, que cubre a todo el globo terráqueo. Eso es lo que está indicando. Dice entonces, y clamó este ángel a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, mire esto, 7 truenos emitieron sus voces. Mire el número 7 en el libro de Apocalipsis. 7 truenos. Algo va a acontecer. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces. Mire esto. Recuerda que el Señor dijo, escribe en un libro, ¿verdad? Ahora, Juan, cada cosa todo lo que nosotros leemos en el libro de Apocalipsis, nosotros lo podemos leer porque Juan lo estaba escribiendo. Escribe un libro, le dijo. Él está escribiendo todo, está escribiendo. Y ahora él va a escribir, pero mira lo que acontece. Dice aquí que él iba a escribirlo. Y dice, pero oí una voz del cielo que me decía, no va a escribir esto. Sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriba. ¿A qué le recuerda esto? No dice lo mismo en el libro de Daniel. No la leo en el libro de Daniel. Que Daniel dice, sella la visión. Él quería saber. Y llegó un momento cuando dijo, no, eso es para los últimos tiempos. Bueno, llegaron los últimos tiempos. Dios le reveló a Daniel lo que es conocido como las 70 semanas de Daniel, que comienza con el edicto de Ciro, de que los judíos que estaban en el cautiverio habían de ser transportados de Babilonia a la Tierra Santa, y eso se fue cumpliendo. 483 años, se fue cumpliendo todo eso que está de las 70 semanas de Daniel. La única semana que no se terminó, el reloj profético de Dios se paró en la semana número 69. Y han transcurrido estos miles de años, y ahora la última semana de Daniel tiene que ver con la gran tribulación, el día de la ira, la manifestación del anticristo y todos los eventos apocalípticos que nosotros encontramos en la Biblia. Estas palabras, esto de estudiar el libro de Apocalipsis, esto es como comer pescado con espinas. Es bueno, pero no se puede cortar. ¿Me está entendiendo? O sea, las espinas hay que tener cuidado, navegar, ¿verdad? A mí personalmente me gusta más el pescado con espinas porque yo lo encuentro más sabroso que aquello que solamente hay así. Yo creo que el gusto está en el hueso pero eso soy yo, de todas maneras. Pero me gustan las cosas con espinas, como el libro de Apocalipsis, porque esto es parte de la palabra de Dios y hay que estudiarla. Y Dios dice, bienaventurados los que leen, los que guardan, los que cumplen la palabra. Este libro es para nosotros y tenemos que hacer el intento de leerlo, estudiarlo lo mejor que sea posible. Y dice aquí que tú no vas a escribir lo que emitieron esos truenos. No las escribas. Versículo 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo. Bueno, Cristo, si fuese Cristo, no va a jurar por... ¿Cómo es esto? Si este ángel, no se me están siguiendo, si este ángel fuera Cristo, no puede, él va a jurar por sí mismo. El ángel puede jurar por uno que es superior a él. No sé si me siguen. La Biblia es su propio intérprete, dice aquí, y juró por el que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién es el que vive por los siglos de los siglos? Bueno, aquel que creó el cielo y las cosas que están en él. ¿Quién es ese? Jesucristo, el alfa y la omega. Dice, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿El tiempo de qué? O sea, no, aquí
Que el tiempo no sería más no significa que el tiempo se va a terminar. Porque la eternidad, por ejemplo, cuando ha habido, nosotros tenemos entendimiento de nuestro pasado. Y nuestro pasado nos recordamos de algunas cosas, ¿verdad? Usted recuerda algunas cosas. Usted puede ir a su niñez hasta cierto punto. Es maravilloso, hay personas que se pueden recordar hasta cuando tenían hasta 3 años, 2 años, algo extraordinario, ¿verdad? Pero usted de ese punto, usted no tiene ningún conocimiento. Bueno, Dios tiene conocimiento de todo, ¿verdad? Dios tiene conocimiento de todo lo que ha acontecido en el pasado, de todo lo que está aconteciendo en el presente y de todo lo que ha de acontecer en el futuro. Él es el alfa y él es el omega. Ahora, en calidad de esto que estamos viendo aquí, él está procediendo como la omega, poniéndole el punto final a la historia. Usted quiere saber cómo será el fin de todas las cosas. Lea y vuelva a leer los 22 capítulos del libro de Apocalipsis. Léalo, estudie, pregunte, subraye, ame, es parte de la palabra de Dios. Hay cosas que usted no va a entender. No se concentre tanto en el 666, en el dragón. Concéntrense en buscar a Jesucristo en cada parte de cada capítulo. Buscar a Jesucristo. Yo lo que quiero ver a Jesucristo en esto que estoy viendo acá. ¿Qué es lo que estoy viendo? Que Cristo es el alfa y el omega y llevará todo a su fin. Y dice, el tiempo no será más. En otras palabras, que se ha postergado, ha habido paréntesis, hubo un silencio en el cielo. Ya el tiempo de cumplir todos los juicios de Dios llegará a su fin. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, mire esto, hermano, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a su siervo los profetas. Eso está en Daniel capítulo 12, versículo 7, el misterio de Dios. Que entonces tenemos que detenernos aquí unos minutos y preguntarnos, primeramente, ¿qué es un misterio? Y segundo, ¿qué es lo que llaman los misterios de Dios? Tenemos que contestar esas 2 preguntas. Primera respuesta a la primera pregunta. En la Biblia, un misterio no es algo misterioso. Eso sí es misterioso. No. Un misterio en la Biblia es una verdad que está oculta por un tiempo y que Dios a su debido tiempo, Él la revela a su pueblo, a la iglesia, por su Santo Espíritu. ¿Me puede dar un ejemplo? Si le puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento todo está enfocado en Israel. El plan redentivo, el plan de redención, el misterio de Dios, el plan de redentivo, comienza a partir de Génesis 3:15. De la simiente de la mujer se va a levantar un Salvador. Tú, el maligno, le va a herir a la simiente de la mujer, a Jesucristo, en el calcañar. ¿Y dónde le va a herir Cristo? Cristo lo va a herir en la cabeza. ¿Cuándo fue que lo hirió? En el Gólgota, en el Calvario, en la cruz. Cristo fue crucificado. Las huestes infernales pensaban que habían terminado con él. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Cristo mató la muerte muriendo. Parece una contradicción. Cristo mató la muerte muriendo. Como dice Pablo, profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios, el plan redentivo de Dios. Él dijo, consumado es, terminado está. Pero ese plan, ese misterio no se conocía. Lo que tiene que ver con nosotros que no, ninguno de nosotros aquí somos judíos, que procedemos del paganismo o procedemos de naciones gentiles, nosotros no éramos parte de ese pueblo. Y el apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios que Dios le mostró el misterio. ¿Cuál fue el misterio? Que de los dos pueblos, Dios hizo un solo pueblo.
que ya no hay un Jehová cabeza de los santos del Antiguo Testamento, como dicen algunos, y Cristo cabeza de los santos del Nuevo Testamento, como si fuesen dos dioses. No, Dios en Cristo Jesús unió a ambos pueblos. Pablo lo pone de otra manera, lo pone como que Israel, ¿cómo le llama? El olivo original. Israel es el olivo original y nosotros somos ramas silvestres. ¿Y qué dice? Que Israel rechaza al Mesías. Y dice, el rechazo de que Israel rechaza al Mesías se ha convertido para nosotros la riqueza de todo el mundo. Ahí entramos nosotros, ahí entran las naciones. Entonces viene Dios, injerta al olivo. Usted sabe, por ejemplo, para que usted vea otra manera de verlo, lo que tiene que ver con el misterio, otra manera de verlo es que en la iglesia, cuando comenzó la iglesia, los creyentes, ¿de qué nacionalidad eran ellos? Eran judíos. Todos eran judíos, todos eran judíos. Aún aquellos que en el día de Pentecostés muchos de ellos eran prosélitos, convertidos al judaísmo. Todos eran judíos. Fue a partir, ¿cuándo fue que en la iglesia primitiva comenzaron a entrar gentiles? La visión de Cornelio, ¿recuerdan? Que él estaba en la azotea, estaba esperando que le prepararan algo de comer y él vio una visión. ¿Recuerda la visión de lienzos con cuadrúpedos, una sábana con todo tipo de animal inmundo? ¿Y qué le dijo el Señor a él? Pedro, mata y come. ¿Cuántas veces se lo dijo? Oiga esto, hermano, qué duro. Dios hablándole, Dios le habla y dice, yo soy kosher. Eso es lo que le digo. Yo soy kosher, yo no como nada inmundo. Y vuelve la voz y dice, mata y come. Yo soy kosher. Yo no como nada inmundo. Y vuelve, yo no voy a comer jamón ni nada de eso. Ni cosa con pezuña. Y vuelve la tercera vez, mata y come. Y luego prontamente vienen las personas que ya Dios le había hablado a Cornelio también. Y viene la cometida de parte de Cornelio. Y viene y habla con Pedro. Y luego Pedro va allá. Y ese que no quería estar con ellos viene y se reúne en la casa de Cornelio, un centurión gentil romano, pero que temía a Dios, pero todavía no conocía a Dios. Y fue y le predica el evangelio. Ahí comienza los gentiles. Esto es parte del misterio. Esto es parte del misterio. Parte del misterio también, el misterio de Dios tiene que ver con el trato de Dios para con Israel. Dios no ha terminado todavía de tratar con la nación de Israel. Dios todavía, aunque, hermano, al principio la mayoría de los creyentes, de esos 3,000 y luego 5,000, la mayoría eran judíos o prosélitos, es decir, los que se convierten al judaísmo. La minoría eran los gentiles. Pero ¿qué acontece mundialmente en el día de hoy? La mayoría, ¿quiénes son? Los creyentes. La mayoría, ¿quiénes somos? La mayoría somos gentiles que nos hemos convertido al evangelio por el poder de Dios. La minoría, porque hay judíos convertidos a Dios, verdaderos judíos. La minoría son los judíos. Pero usted cree que Dios va a dar promesa. Usted cree que Dios nos va a dar a un Mesías que en la carne era judío, porque la salvación viene de los judíos. Usted cree que Dios nos va a dar los pactos, las promesas. Este libro que tenemos, este libro no lo escribió ningún hombre hispano, ningún africano. Esto viene, todos los escritores, con excepción de Lucas, que era gentil, y algún otro que escribió alguna parte, pero el 95% lo escribieron los judíos. ¿Usted cree que Dios va a olvidarse de su pueblo? ¿Qué dice Pablo en Romanos 11? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿Y qué responde? De ninguna manera. Así de ninguna manera. Y ahí él comienza a hablar
de este misterio que habla aquí. Este misterio tiene que cumplirse. Dios tiene una vez más que tratar con su pueblo Israel. Por eso vemos nosotros en el capítulo 7 de Apocalipsis. ¿Qué es lo que vimos nosotros hace un par de semanas? De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón, de la tribu de Isaacar. Y cada tribu 12,000. Ahí comienza Dios a tratar con grandes pueblos masivos. Yo diría 12,000 evangelistas judíos llevando a cabo, y eso es durante el tiempo de la última semana, de las 70 semanas de Daniel. Y viene y se manifiesta, como hemos visto, comienza y se manifiesta el anticristo. Y al tercer año y medio, tiempo y mitad de tiempo, el anticristo se quita la máscara y comienza a perseguir a los judíos y comienza a perseguir a los gentiles, y va a haber grande matanza por todo el tiempo. ¿De dónde viene este anticristo? No me interesa saber si es grecorromano, si es americano, eso es irrelevante. Lo que sí es cierto, que este hombre de pecado se va a manifestar. La plataforma está ya puesta. Los cambios de las leyes. ¿Quién podía pensar, como le decía los otros días, que cuando nace un bebito ahora, en el acta de nacimiento, quién podía pensar algo así? No va a decir masculino y femenino. Si vas a decir también, va a haber una X, para que luego de que él decida lo que quiere hacer. Esto es como para. Estamos locos. Esta es la plataforma. Está la plataforma para. Yo me quedé sorprendido. Yo tuve que hacer una diligencia de la iglesia en la corte para unos documentos hace un par de años. Yo tenía que cambiar algunos papeles de la iglesia, algo legal. Y yo estuve en un lugar, y yo paso por el lugar donde las personas se van a casar, ¿verdad? Para coger la licencia de matrimonio. Y yo digo, mi cara estaba como un tomate avergonzado, porque delante de mí habían 2 hombres cogiendo de mano y habían 2 mujeres cogidas de la mano. Y todos estos años que he sido ministro, todos estos años, siempre en esa línea está una mujer y un hombre cogidos de la mano. Y ahora hay hombre con hombre cogido de la mano y mujeres con mujer cogido de la mano, buscando una licencia para ellos casarse. ¿Quién podía pensar esto? Bueno, aquí lo dice, sus fornicaciones. Y por eso es que dice aquí que el misterio de Dios se tiene que terminar. Todo tiene que llegar a su fin. Todo va a llegar a su fin. El trato de Dios con Israel. La entrada de Israel para continuar. Ahora, no piense usted que todo lo que está en Israel, esos son verdaderos israelitas. No piense así, Dios, la nación de Israel, no crea eso. Ahí hay muchos perversos, idólatras. Ahí en la nación de Israel. Lo que nunca pensé, que ellos ya aceptan las relaciones entre hombre y mujer en Israel. Algo que lo dice claramente en el libro de Levítico. Que un hombre no se echará con otro hombre, ni una mujer con otra mujer. Eso lo dice, que en los tiempos bíblicos lo apedreaban. Ya allá lo aceptan, ya es aceptado. Lo aceptan en todas partes. Le decía que, creo que fue en Alemania ya la ley de que se pueden casar con familiares. Primo con primo, hasta un hijo se puede casar con tu. Uno se dice, ¿hasta qué punto? Y yo estudiaba esta semana y lo puedo entender un poquito mejor cómo que esto funciona. La ciencia aumenta. Oiga esto. La ciencia va en aumento, dice el libro de Daniel. ¿Lo han leído? Que la ciencia va en aumento. Si usted se puede enumerar los grandes inventos que tenemos, ¿cuántos años tiene el invento del avión? No tiene más de 150, ¿verdad que no? El avión. Ok, pero mire esto. La ciencia va en aumento, pero su conciencia va en detrimento. Mira el paralelo. Según aumenta el hombre la ciencia, el conocimiento, su conciencia se vuelve más corrupta. O sea, esto me hizo entender un poquito más. Le voy a dar un ejemplo. Inventan un avión
Vamos a comenzar con el carro. Inventan un carro. Qué maravilla, un automóvil, ¿verdad? Los hermanos Ford, los carros Ford, ¿recuerdan? En el año, no recuerdo el año, pues yo no creo que hace más de 150 años, ¿verdad? Ayúdenme a alguien, no creo que hace el automóvil. Creo que quizás 20 millas por hora, no recuerdo que, y todo el mundo, la gente se quedaba maravillada, y con esas cámaras así, en blanco y negro, y uno se quedaba, wow, por eso moviéndose. Ok, ciencia. ¿Qué hace la conciencia del hombre? Pero nosotros podemos modificar esto. ¿Y qué hace? Lo convierten ahora en un camioncito. Pero todavía esto podemos mejorarlo. Lo convierten en un tanque de guerra. ¿De acuerdo? Convierten algo útil. Ahora, ok. Inventan el avión. ¿Qué tiempo? Los hermanos, ¿cómo se llaman ellos? Cartwright, no recuerdo el nombre de ellos. Estos hermanos. El avión, ustedes recuerdan, el hombre estudia ese afán de ver las aves, nosotros podemos, y el hombre, y la ciencia, Dios le da la inteligencia para inventan un avión, ¿verdad? Yo recuerdo la primera vez que yo abordé un avión, yo poco me muero, fue de Santiago, República Dominicana a Puerto Rico, mi primer viaje. Y era un avión, había 22 pasajeros nada más. Y eso era así, yo creía que se iba a caer, mira. Yo miraba, ay Dios mío, de aquí me saca de aquí. Yo estaba temblando y como de Puerto Rico, de Santo Domingo a Puerto Rico era tan poco tiempo. No te preocupes, decía el piloto, no se preocupe, que es un viaje corto. Y yo nada más miraba, se veían las olas porque no coge actitud. Yo estaba pensando en los tiburones, si este avión se cae. Ahora, ese avioncito, he pasado por el aeropuerto de la República Dominicana, eso lo tienen ahora en los museos. ¿Por qué? ¿Qué tienen ahora? Ok, ahora, ¿qué hace el hombre? La ciencia. ¿Qué hace la conciencia corrupta? Toma ese avión y le pone bomba debajo. ¿Y qué hace? Hacen un avión de guerra. Entonces usted me está entendiendo. La ciencia que Dios le da, la inteligencia para el bien. Entonces el hombre es malo, es el hombre sagaz, pero lo usa para el mal. La mayoría de las veces usa esa inteligencia, esa sabiduría que Dios le ha dado para el bien y la usa. Eso es lo que usted va a ver en los tiempos apocalípticos. Por eso que dice aquí que el misterio de Dios se consumirá, como Él anunció a sus siervos los profetas. El misterio de Dios tiene que ver con el traslado de la iglesia a la presencia de Dios. Tiene que ver con que los santos que estamos aquí, dice Pablo en 1 Tesalonicenses, que se oirá la trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿lo han leído? Y luego nosotros, los que permanecemos sobre la tierra, seremos transformados, llevados a la presencia de Dios. Mire esto acá, aquí está el texto que para mí elimina que el creyente es parte de los juicios de Dios. Mira cómo dice. Y así estaremos con el Señor siempre. Entonces, si estamos con el Señor, estamos entonces participando de juicios. Aquí se está acabando todo. Aquí están los juicios apocalípticos. Aquí está la omega, el alfa y la omega está llevando su plan. Pero dice, y así estaremos con el Señor siempre. El pueblo de Dios, los muertos en Cristo, resucitan primero. Eso es parte del misterio de Dios. Luego nosotros, los muertos en Cristo, que dice Pablo que es la primera resurrección. La primera resurrección. Bienaventurados los que participen en la primera resurrección. Y luego nosotros, los que estamos en la tierra, seremos reunidos con el Señor en los aires. Y así estaremos con el Señor. Cuando regrese Jesucristo, eso lo hemos de ver cuando lleguemos al capítulo 19. Cuando el Señor en el caballo blanco viene con sus millares y millares a terminar y todo lo que ha de acontecer al final. Pero esto es parte de los misterios de Dios. Los misterios de Dios. ¿Qué acontece como parte de los misterios de Dios que se va a llevar a cabo? Tiene que ver con el juicio que hemos de tener por la manera que servimos a Dios en los días de nuestra carne. Preste atención, hermano. Desde el día que Dios le salvó a usted, Dios le ha dado a usted algunos talentos. Vamos a dar cuenta, hermano. Vamos a dar cuenta. Sí.
Juan Córdoba, que pase para adelante. Ah, mira hermano Juan. ¿Tú vas a estar atrás de mí? ¿Tú vas a estar atrás de mí? ¿Tú crees que yo voy? ¿Tú crees que los pastores van a dar, yo voy a dar cuenta? Porque, sí, vamos a dar cuenta. Porque yo soy una oveja. Y también estarán todos, dice Pablo, porque todos hemos de compadecer, ¿no han leído? Delante del tribunal de Cristo, para que demos cuenta. Pero yo quiero que esté claro, porque yo no quiero que nadie vaya a malinterpretar. Esto no tiene que ver con juicio por tus pecados. Ya Cristo juzgó tu pecado en el Gólgota. Eso no tiene que ver nada con tu pecado. El hecho que tú comparezcas delante de Cristo en el tribunal Bema, que se llama, que es parte de los misterios de Dios, que llegará a su omega, a su alfa y omega, llegará a su fin, significa que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Entonces, ¿qué es la oportunidad de que no aprovechamos? Dios nos va a llevar a cuenta. Para darle un ejemplo, ¿usted recuerda la parábola de los talentos? A este le da 10, a este le da 5, a este le da 3, a este le da 2 y a este le da 1. Dice, multiplíquense, usen eso, para que usted vea. Es lo mismo. Desde el día que Dios te ha salvado a ti, Dios te ha dado a ti talento, te ha dado habilidades, te ha dado primeramente dos cosas diferentes. Don es una cosa, talento es otro. Porque yo veo que el hermano tiene el don. No. Tocar piano no es un don, es un talento. ¿Entiendes? Es un talento que una persona puede adquirir practicando. Estamos hablando de dones espirituales. ¿Cuáles son? 1 Corintios 12 menciona 9, Romanos 7 menciona 7, Romanos 12 menciona 7 y 1 de Pedro menciona. Hay como 21 dones espirituales. Ahora, la combinación de esos dones, ¿verdad? Dios le ha dado a usted algún don espiritual. Lo menos que tiene como creyente uno. La pregunta es, ¿qué está haciendo con ese don que Dios te ha dado? Y yo no estoy hablando de tus habilidades, tus talentos. Me maravilla lo que dice la Biblia en el libro de los Hechos. Aquella mujer que se murió. ¿Recuerda esa mujer que se murió? Y dice que los hermanos le enseñaban los tapices. ¿Cómo se llamaba ella? Dorca, ¿no era? Dorca. Y dice, ¿por qué el Espíritu Santo por Lucas menciona a esa hermana? No dice que era predicadora, que hacía esto, no. Dice que mostraba, esa hermana tenía la habilidad de tejer, ¿verdad? De tejer o de hacer cualquier cosa manual. ¿Qué significa eso, mujeres? Mujeres. No sé si hay hombres que saben tejer, pero por si acaso. Pero a las mujeres les gusta este asunto. Conmigo no cuente con eso. Pero las mujeres están y tú pones esa habilidad al servicio del Señor. Y ella se fijaba, mira, vamos a dar la Santa Cena, vamos a hacer algo, una mesa, un tapiz. Dios tomó cuenta de ello. Si le da un vaso de agua en mi nombre, todo tendrá recompensa. Y no es la cantidad de lo que se haga, sino la intención del corazón. ¿Cómo lo hiciste para el Señor? ¿Verdad? Todo lo que hagáis, sea de palabra o de ello, hacerlo para gloria de Él. Si vas a predicar para la gloria de Él, si vas a servir en el área que sea, no esté mirando si área no, que lo estoy haciendo de corazón porque es para el Señor. Usted cree que Dios no tiene capítulo, dice que todo, absolutamente todo. Si habla de un vaso de agua, hermano, es decir que todo lo que tiene que ver con el trato de Israel, la entrada del pueblo de Dios, del pueblo de Dios, los gentiles, a ser parte del pueblo, los 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel, la resurrección de los muertos, el levantamiento de los creyentes, la primera resurrección. Y luego viene, después de esos 7 años que te terminen todos estos juicios, viene la etapa del milenio, que significa 1000 años, una temporada dorada en ese tiempo. Eso tiene que ver con las naciones que permanezcan acá. Es decir, que habrá grandes juicios. Cuando Cristo venga, va a haber primeramente el juicio con nosotros. Va a haber el juicio de las naciones, cuando las naciones serán reunidas delante de Él y Él va a reunirla en un lado y a otro lado, la va a reunir las naciones. ¿Cómo trataron a Israel las naciones? Va a haber el juicio de las naciones. Va a haber también, luego de eso también, al final, después de los 1000 años, ¿okay? Viene la segunda resurrección, que son para los impíos. Oiga esto, hermano.
esa resurrección sí hay que tenerle miedo. Porque esa resurrección, todas las personas que han muerto, ahora hay 7 billones de habitantes en el planeta. Seguramente alguna persona algún científico que conoce datos puede decir más o menos cuántas personas han vivido desde los tiempos de Adán hasta ahora. Seguramente son billones y billones. ¿Cuántas de esas personas están en la tumba? Ya no hay nada, absolutamente nada. Pero van a resucitar. ¿Cuántas personas murieron en el mar? Recuerde, en la Primera Guerra Mundial, 8,5 millones. Segunda Guerra Mundial, no sé si lo mencioné. Entre las naciones que participaron en la Segunda Guerra Mundial y los civiles que murieron, yo lo sumé, 52 millones de seres humanos perdieron su vida. Ahora, añádale a todo eso, todas las guerras, todos los conflictos. ¿Y usted cree, hermano, que el corazón de Dios va a permitir que esto va a ser interminable, que esto va a ser para siempre? No, aquí el libro de Apocalipsis dice, finalmente, yo soy el alfa, yo soy el que comienzo la historia y yo soy la omega. Y aquí el Señor está poniendo fin a todo. El Señor es soberano sobre la historia. El Señor tiene control de todo. El Señor tiene a los gobernantes en sus manos. El Señor pone reyes y quita reyes. Cuando hay un dictador, Dios quiere quitarlo, Dios lo quita. Los dominicanos saben que nosotros pensábamos con Trujillo, ¡oh, Dios mío! ¿Cuándo será que este hombre va a desaparecer de la historia? Cuando menos esperaban, cuando él menos esperaba, lo acribillaron, lo mataron, ¿verdad? Y lo tiraron en un baúl. Bueno, los que son un poquito, conocen más historia, me pueden enseñar a mí eso. Pero fue terrible. Lo que pensaron en Hitler, lo que pensaron en Mussolini, todos estos grandes, los grandes, entre comillas, de la tierra, todo ello llegará a su fin. Todo mal será resuelto. Toda injusticia, el juez de toda la tierra, toda cosa, toda nota discordante a través de los tiempos. Por eso es que me gustó lo de las oraciones de los santos. ¿Recuerdan? Debajo del altar, que cogieron el incensario y las oraciones de los santos y fue derramada en la tierra, indicando que toda oración será contestada. Mira, hermano, cada oración que usted ha hecho en su vida como creyente, Dios la ha contestado o la va a contestar. Tenga esto por cierto, Dios cumple su palabra. Si nosotros oramos, dice Santiago, y no recibimos lo que nosotros pedimos, dice que nosotros no sabemos orar y para nuestro propio beneficio nosotros oramos. Por eso es que tenemos que decirle como los discípulos, Señor, enséñame a orar. ¿No es cierto? Enséñame a orar. Enséñame a orar. Y me encanta eso de los discípulos. No digo, enséñame a hacer fuera demonios. Enséñame a hacer exorcismo. Enséñame a hacer guerra. No. Enséñame a orar. No sabemos orar. Enséñame a orar. Como Juan el Bautista le enseñó a sus discípulos. Y vosotros cuando oréis de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Siga. Hágase tu voluntad. El pan nuestro, no es habichuela, el pan nuestro, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. El pan nuestro de cada día, el maná de cada día, dánoslo hoy. ¿Comiste hoy? Antes de hoy, comiste. Antes de este momento, abriste la Biblia. ¿Tuviste tiempo con Dios? Tú tienes que cuestionarte esto, porque a Dios no lo puedo engañar. Yo no puedo vivir la vida, un mensaje el domingo y se acabó todo. Eso no es así, no, eso es diariamente, una comunión diaria con el Señor. Por la mañana, en todo momento, en cada momento, tu Biblia, ten tu Biblia cerca. Si está en el trabajo, ten tu Biblia, si está donde tú estás. Yo tengo mi Biblia en el carro, tengo un libro, siempre estoy leyendo algo. Estoy preparándome. El carro se vuelve mi oficina cuando yo estoy fuera de mi casa. Durante horas yo duro fuera de mi casa y otras cosas. Entonces, yo tengo que prepararme, yo tengo que estudiar. Yo no puedo esperar solamente o a leer algo. No, tengo que leer, tengo que estudiar. El miércoles tengo que estudiar la palabra, tengo que dar una clase, tengo que estudiar la palabra, tengo que alimentarme. Déjame oír este mensaje de este siervo. Yo escucho mensajes también. Pero no todo, yo no escucho todo, como no como en todo restaurante. Escucho personas que yo sé, discierno que son cristocéntricos, ¿verdad? Que son palabra de Dios. No son perfectos porque como yo no soy perfecto. Y cuando veo algo que no está por ahí, no puedo ir, ¿verdad?
John MacArthur que dijo de los suicidios, está bien, es error, no está conforme con eso, pero escucho otra cosa, ¿verdad? ¿Usted cree que yo estuve de acuerdo con todo lo que yo oí de Gigi Ávila? ¿Verdad? Yo no estoy de acuerdo, tuvo garrofales errores, pero era un hermano que predicaba la palabra, que yo lo vi predicar, ¿verdad que sí? De Puerto Rico. Es un siervo de Dios y algunos lo quieren decir cosas. No, eres un hombre. Los hombres cometemos errores, el único que no falla es el Señor. Puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, nosotros, todo el mundo, puesto los ojos en Jesús, lo ve perfección por todas partes. Me ve a mí, imperfección por todas partes. Te veo a ti, estamos en la misma página. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que todo enfocarnos en el Señor, en Él es todo codiciable. Llegando a lo último, mire esto, dice el misterio de Dios. Le di una idea de lo que es el misterio de Dios, pero todavía hay más, pero yo quiero llegar a lo último. Dice, el misterio de Dios, que era tiempo de cumplirse el misterio de Dios, ¿verdad? Entonces, dice aquí, como Él lo anunció los profetas, y la voz, versículo 8, que oí del cielo, habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel. ¿Lo ve? Es ángel. Es ángel. Ok. Que está en pie sobre, o sea, no te, el ángel, ese poderoso ángel, tiene un pie en la tierra y en el mar. Eso significa que ese librito, que va a hacer algo con ese librito, que está abierto, tiene que ver con algo que va a acontecer, que va a ser algo global lo que ha de acontecer. Mira lo que va a pasar con el libro. Le dice, toma y cómelo. Cómete el librito. ¿Es la primera vez que te aparece en la Biblia? No. A Jeremías 15. Fueron halladas tus palabras. Y él se la comió. ¿Usted entiende este punto? Se la come y dice, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Qué significa eso? Usted ha comido algo dulce y agrio, ¿verdad? Esa comida china. Sweet and sour. No me gusta mucho, pero a algunos les gusta. ¿Verdad? Sweet and sour. Entonces aquí, ¿qué significa? Que él va a ingerir ese librito. ¿Qué es el librito? La palabra. ¿Qué implica eso? Que antes de poder hablar la palabra, ¿qué tenemos que hacer? Comer la palabra. Cómete el libro, cómete, ingiérelo, nútrete, para que tú puedas luego hablar a otras personas. Come la palabra, toma el libro, cómete el rollo. Ahora, tenemos que entender, no fue que literalmente fue, me lo como. Wow, pero hay un cuchillo por aquí. Y él cogió el libro, era un pergamino, está hablando en un lenguaje simbólico y nosotros podemos entender. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, para que usted entienda el lenguaje bíblico, dice, si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, ¿cuánto han comido carne y sangre de Jesús? Sí y no. No, literalmente no, pero espiritualmente sí. ¿Cuándo es que usted come la carne de Jesús? En oración. Hoy comemos la carne de Jesús al tomar este tiempo para estar con la palabra de Dios. Usted en su casa, en su cocina, donde quiera, y usted lee la palabra, usted estudia, usted dedica tiempo para Dios. Mi alma tiene sed de ti, oh Dios, como el siervo brama por la corriente de las aguas. Así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, oh Dios, de Dios vivo. Y si tú no tienes sed, pídele a Dios que te dé sed y hambre por Él. Pídele a Dios urgentemente, yo quiero hambre, no deseo tu palabra, no deseo congregarme, no deseo nada. Pídele a Dios urgentemente, yo deseo. Porque tú tienes que desear, como dice Pedro, desear como niño recién nacido la leche espiritual para que por medio de ella crezcáis para la salvación, que es por medio de Cristo Jesús. Mire esto, se come el libro. Mire eso. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hubo comido, amargó mi diente. Esa palabra
entró dentro de él de una manera espiritual. Él tomó el libro espiritualmente y él ingirió toda esa palabra. Qué rico, qué dulce. Ay, quiero más. Pero de repente le llega al vientre y significa que era un mensaje, no un mensaje acaramelado como hoy la gente quiere oír. Que el mensaje era un mensaje duro porque tenía que ver con un mensaje para el tiempo del fin. El mensaje de hoy tiene que ser un mensaje, el mensaje dulce, porque cuando Cristo viene a nuestro corazón, entonces viene la dulzura. Pero usted tiene que entender que el mensaje de Dios es urgente. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El que es limpio, límpiese más. El que quiere ser sucio, ensúciese más. El tiempo, estamos en los últimos días, amada iglesia. Todos nosotros. Entonces, y él me dijo, es necesario, aquí viene por qué tenía que comer el libro. Es necesario que profetice. ¿Lo ves? Si no te come el libro, si no ingiere el libro, ¿cómo lo vas a comunicar a otro? Tenemos que comernos el libro. Tenemos que comernos la palabra, internizar la palabra. Bendito sea Dios. Y es necesario que profetice otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es necesario. Eso es para nosotros. Es necesario, iglesia y cuerpo de Cristo, que ingiramos el libro, que no comamos el libro. Comamos el libro. Ya vamos a llegar a fin de año. ¿Cuántos libros de la Biblia tú leíste? ¿Cuánto tiempo dedicaste a Dios? Un inventario espiritual. El año que viene yo esto. Por eso yo no hago resolución de nuevo año. Nunca, eso para mí no funciona. Eso de resoluciones, yo resuelvo, no. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Un corazón dispuesto para buscar a Dios en espíritu en verdad. ¿Estamos dispuestos, hermano? Amén. Que Dios sea glorificado. Padre, he llegado al fin, Padre, de lo que tú has puesto en mi corazón comunicarlo. Padre amado, te pido que nos ayudes a comer el libro. El misterio tuyo ciertamente se está cumpliendo. Tú eres el alfa y el omega. Nuestro corazón no tiene temor. No. Vemos las noticias, leemos lo que está pasando, vemos algo en el televisor. Tranquilo. Tenemos que estar tranquilos, sobriedad. Y tú nos dices, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido entregaros el reino. Padre, en el nombre de Jesús, esta es tu iglesia, somos tu pueblo, tenemos necesidad. Enséñanos a andar en santidad, en seriedad, en sobriedad delante de ti. Sin ti nada podemos hacer, oh Dios. Lámpara es nuestro pie tu palabra, que podamos comer el libro. En el nombre de Jesús, a ti, oh Señor, solamente sea la gloria en la iglesia para siempre. Amén. Que el Señor sea